porque de la tierra recibirán la tierra como herencia. Los orgullosos van a estar preocupados porque 2 días seguidos con el mismo sermón, pastor. Sí. Sí, 2 días seguidos, porque este sermón tiene parte A y parte B. Esta parte B se llama triple H, ¿sí? Colóquelo ahí, triple H, para que no se le olvide. Y quiero introducirlo con las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 3, para hacer una introducción, resumen rápidamente. Dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. ¿Quién? Nadie. Este es un versículo de esos específicos que, como digo yo, sirve para tatuaje. ¿Listo? Y dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo, diga de sí mismo, de mí mismo, con moderación, según la medida de fe que Dios le haya, ¿qué? Dado, ¿vale? Gracias. Cuando suene, llega, ¿vale? Listo. Sigamos así, no invoquemos al diablo. Bueno, sigamos. Nadie tenga un concepto de sí más alto, ¿de qué? De sí mismo. Las palabras del apóstol Pablo son muy claras y quiero ampliárselas en una traducción que me encanta, que es la Nueva Traducción Viviente. Quiero que usted me escuche cómo lo dice esta versión. Amo las traducciones porque creo que enriquecen el entendimiento de la palabra de Dios. Y de hecho siempre invito a la gente a que lea 1, 2 o 3 traducciones. Siempre es bueno, ¿ya? Porque allí hay muchas herramientas. Y este particularmente es uno de estos versículos que en esta traducción hace un zoom bien interesante. Dice, en NB dice, por la gracia que se me ha dado. En NTV dice, basado en el privilegio y la autoridad. ¿Sí? Escucha bien, esto es un complemento bien especial de la traducción. Dice, que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes. En esta versión dice, Pablo no está diciendo, está advirtiendo. ¿Sí? Dice, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Esto es lo mismo, pero diferente. ¿Sí? Sean realistas. Dígale que te al lado, sé realista. Al evaluarse ¿a quién? A ustedes mismos. En palabras de nuestro castellano hoy, lo que el apóstol Pablo, según esta versión, está llamando al pueblo de Dios es ¿a qué? A hacer una autoevaluación, ¿sí? De cómo me veo y cómo me estoy viendo referente a esta área. Dice, háganlo según la medida de fe que Dios le haya ¿qué? Dado. ¿Listo? Y quiero hacerte un resumen de autoevaluación de lo que era humildad, que ya hace 8 días di bastante, pero quiero resumírtelo para que no te pierdas, porque este sermón tiene un riesgo, y es que usted lo puede recibir muy confrontado, pero como en el sermón a usted se le queda más o menos el 10%, ¿sí? Usted en el camino se le puede olvidar. De hecho, yo esta semana en práctica del sermón me pasaron varias cosas donde dije, wow, esta persona no fue al sermón. Y yo como que me perdí esta parte, no la oí, ¿sí? ¿Por qué? Porque la humildad es algo difícil de practicar. Porque a veces el orgullo que viene incrustado en nuestro ADN es más fuerte, ¿sí? Y a veces no logramos identificarlo. De hecho, pensamos que estamos haciendo bien cuando realmente somos orgullosos o egocéntricos. Pero me gustaron estas definiciones de humildad o este resumen que saqué porque quiero que lo conectes con esta palabra. El apóstol Pablo dice, sean realistas. ¿Por qué el apóstol Pablo dice sean realistas? Porque el manso es realista. El humilde es realista, sabe cuál es su condición, sabe qué tiene y sabe qué no tiene. Y el que es realista, ¿sí? Vive en la realidad, no en un mundo ficticio. ¿Y eso qué hace? Lo lleva a la humildad. ¿Por qué? Porque es reconocer sus pobrezas, es reconocer sus límites, es reconocer que definitivamente sin Dios, tú y yo no éramos nadie. Sin Jesucristo no éramos nadie, ¿sí? Eso es una característica de la humildad. La segunda es que la humildad ejercita la fe, porque es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Dice, háganlo según la medida de su fe. Según cómo crees, tú te miras. Y la verdad es que cuando tú crees poco, te miras grande. Pero cuando tú crees mucho, te miras pequeño. ¿Por qué? Porque si tu fe está puesta en Jesucristo, tú te ves pequeño. Te ves grande por Él.
Pero si tu fe está puesta en ti, en tu capacidad, entonces tú te ves más grande que Él. Y eso va a generar un problema en tu vida, ¿sí? La humildad, entonces, es la confianza depositada ¿en quién? En Dios, como el más grande y el único grande. El humilde depende de Dios. ¿Para qué? Para todo, incluido para que lo defienda, ¿sí? Porque a veces uno pretende defenderse solo, escudado muchas veces en el escudo llamado dignidad. Y resulta que a veces lo que Dios está pidiendo es humildad, porque el que es humilde es digno. El que es humilde sabe poner parámetros, límites, ¿sí? No los confunde. Entonces es humilde hasta para que Dios lo defienda. El humilde, aunque no entienda nada, acepta los planes de Dios. El humilde, aunque no sepa por qué está pasando esa crisis, sabe que Dios está ahí. Sabe que Dios lo está acompañando. El humilde, el manso, no intenta ocupar el lugar de Dios para solucionarlo a su manera. Y siempre procura ¿qué? Su voluntad. Ese me pareció un buen resumen a partir de Romanos 12:3 de lo que es la humildad. Pero hoy no me voy a concentrar en la humildad. Yo creo que ya aquí todos son suficientemente humildes. ¿Amén? Oiga eso. Perdimos el año. ¿Sí? Sí, es porque estaban viendo Argentina ayer, ¿cierto? Me salieron todos argentinos. Todos humildes, amén. ¿No? Y qué humildes, ¿no? ¿Ah? Qué lindos, ¿no? Pero el versículo dice, dichosos los humildes, y ya sabemos que es humildad. Hoy lo vamos a volver a practicar. Pero la continuación es una promesa que dice, porque recibirán, porque hay dicha en ser humilde, porque recibirán la tierra como herencia. ¿Sí? ¿Qué es recibir la tierra como herencia? Y este pasaje, este pedazo de recibir la tierra como herencia, puede tener muchas perspectivas. Pero hay dos desde la teología, desde la predicación, desde la maestría bíblica, que siempre han marcado la enseñanza. Pero quiero devolverme a Génesis 1, versículo 27, para hablarte un poco de cómo comienza esto y de cuál es la tierra en la que a partir de la humildad tú y yo tenemos dicha de recibir, ¿sí? Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia, ¿sí? Y uno podría confundirse allí de cuál es la tierra que Dios está colocando. Pero vamos a Génesis a tratar de estudiar un poco ¿de qué tierra nos está hablando el Señor? Dice Génesis 1:27. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Diga usted, esto es para mí. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras. Escuchen. Sean fructíferos y multiplíquense. En esta tierra eso lo hacemos muy bien. Llenen la tierra. ¿Qué dice? ¿Llenen qué? La tierra. Y aquí Dios empieza su relación con la tierra para el hombre. Es decir, que aquí empiezan a haber elementos suficientes para encontrar cuál es esa tierra que Dios nos da por herencia. ¿Sí? Dice, llenen la tierra y sométanla. ¿Qué les está diciendo ahí? ¿Qué nos está diciendo ahí? Tú y yo recibimos por la palabra de Dios autoridad. ¿Para qué? Para dominar la tierra, para trabajarla. ¿Sí? La versión Reina Valera dice, sojúzguenla. Es decir, tomen control de ella, háganla productiva, ¿sí? Y es la instrucción que Dios está entregando acá. Y eso fue lo primero que Dios le entregó al hombre, la tierra, ¿sí? Un dominio, una autoridad sobre la tierra. ¿Y sobre qué más? Sobre lo que hay en la tierra. Dice, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. O sea, Dios nos da dominio de la tierra y de lo que hay en ella. Tú y yo fuimos diseñados para tener dominio de ella. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cuando la caída viene, esa autoridad que fue dada para administrar la herencia, ¿sí? ¿Cómo llega el hombre al mundo? Con nada, ¿cierto? De hecho, fue hecho del barro, el Señor lo moldea, sopla vida y lo pone ahí. O sea que él llegó como heredero. ¿Por qué? Porque ya la tierra Dios la había creado. Y él llegó a recibir la herencia de esa tierra. Pero, aunque tenía una herencia y había recibido autoridad sobre ella, como la tenemos tú y yo, ¿sí? La caída nos separa de esa intención. ¿Qué quiere decir eso según la palabra? Que aunque tú y yo tenemos derecho sobre la tierra para someterla, sojuzgarla,
la caída nos separa de esa herencia. Es decir, alguien vino, el diablo vino, la peleó y me quitó el derecho legal que yo tenía sobre la tierra. ¿Quién nos restaura entonces? Jesucristo. Jesucristo hace la restauración perfecta, viene, hace el trámite, se pone el traje de juez, de abogado, ¿cierto? Se pone el traje de abogado y viene y dice, aunque él la embarró, yo vengo a defender ese derecho legal que tú y yo tenemos sobre la tierra. Y él viene, trae los papeles y pelea ¿qué? Esta herencia, ¿sí? Y esta herencia, entonces, está dada desde el principio, pero la caída nos separa de ella. Miren lo que sigue adelante, versículo 29. También les dijo, yo les doy de la tierra de ella todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que den fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento, es versículo de vegetariano, ¿sí? Ahí nace eso de que éramos vegetarianos y es cierto, ¿sí? No es mentira, es cierto. Hacia allá deberíamos conducirnos, ¿listo? Y así sucedió. Dios miró, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Escuche esto. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era como muy bueno. Es muy bueno que tú y yo anhelemos la herencia de Dios y dentro de ella la tierra que nos fue dada. No es ambicioso que nosotros anhelemos este lugar para el reino de los cielos. Dios consideró que era muy bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque donde hay tierra, hay herencia. Y donde hay herencia, hay legado, ¿sí? Y esto era lo que se estaba sembrando en ese momento. El Señor lo estaba dejando clarísimo. El salmista en el Salmo 2 lo dice de la siguiente manera. Yo proclamaré el decreto del Señor. Escucha esto, que aquí hay muchos elementos. Tú eres ¿qué? Mi hijo. Aquí ya empiezan a involucrarse los elementos. ¿Aquí hay abogados? ¿Sí? Van tomando nota ahí, por favor, y me ayudan en el resumen al final. ¿Listo? Aquí van empezando la tierra, ¿sí? El concepto de herencia, pero aquí empieza a ver quién es heredero. ¿Sí? Porque hablamos ya de legado. Hablamos de que alguien va a seguir con ello. Y aquí esa herencia viene con la primer característica, y es la de los hijos. ¿Sí? Yo le hablé de que este sermón se llamaba Triple H, ¿no? Ya les he mencionado las 3 H's. La humildad, la de ser hijos y la de ser herederos. Pero yo tengo que entenderlo a la luz de la palabra para no confundirme en alguna parte. Y pensar que este derecho que tengo como hijo de pedir y reclamar la herencia que Dios me da, se trata solo de algo material. Sin embargo, sí tengo derecho como hijo de Dios, en humildad, como heredero del reino, a poseer la tierra. Mientras Él viene, yo voy a poseer esta tierra. Tú y yo estamos acá para conquistar. Haga ahí donde está así. Tú y yo fuimos creados para conquistar esta tierra. Fue dada como herencia y fue restituida a través de Jesucristo. Mira lo que dice el salmista. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Escuche, versículo 8. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines ¿de qué? De la tierra. O sea que cuando tú pides, Él da. Pero aquí entra la perspectiva de la tierra verdadera. Porque aunque tú y yo tenemos derecho sobre esta tierra, ¿sí? Yo he visto muchos jóvenes que entran al grupo de jóvenes pisando la niña y yo digo, ¿cuál es la pisadera, ole? ¿Sí? Están reclamando tierra ahí, ¿cierto? Pero aunque tenemos ese derecho, la palabra nos amplía y nos dice que la verdadera herencia se trata de algo más grande, ¿sí? Que tiene que ver con el reino. Y por eso la palabra dice, pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Apocalipsis 21, del 6 al 7, dice lo siguiente. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin.
Al que tenga sed, le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de vida. Me encanta esto. Porque cuando tú eres heredero, tú no bebes agua cualquiera. Tú bebes de la fuente. Y es una ampliación que el Señor hace en el texto. Dice, le daré de beber de la fuente del agua. ¿Que es quién? Jesucristo. Y dice, versículo 7, el que salga vencedor heredará todo esto. Y yo seré su Dios y él será ¿quién? Mi hijo. Humildad, herencia e hijo. Si yo tengo clara mi identidad en estos tres aspectos, yo voy a heredar de aquí en adelante lo que Dios tiene para mí. ¿Cuál es esa tierra que tú estás por heredar? Eso es lo que en humildad y en intimidad tú tienes que preguntarle a Dios. Porque estoy seguro que hay parte de esa herencia que tú vas a recibir aquí y hay parte de esa herencia que vas a conectar allá. Y se lo quiero explicar más profundamente. Y saqué solo 2 puntos hoy, estoy juicioso. Claves para recibir la herencia de los hijos que son humildes. ¿Sí? Claves de los triple H, como lo llamé. Hay una frase, la primera es una frase que responde para muchos, es un meme de redes sociales, pero realmente es una frase que el pueblo de Gran Bretaña usó en un momento de la última guerra, cuando quería animar a sus soldados para que no se desanimaran, mandaron esta imagen, ¿sí? No sé si la tenemos allí. Y es una imagen que tú has podido ver que dice, keep calm, ¿sí? Que dice... ¿Por qué le dice mantén en calma? Mire, piensen en que van en el arca de Noé. Y estaba lloviendo ya, igual, no nos vamos a hundir, tranquilos. Bueno, versículo 9. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Wow. Entonces ahí tomó valor este keep calm del que te estoy hablando. Porque cuando tú tomas esto con humildad, como hijo de Dios, sabiendo que eres heredero, entonces la calma te va a enseñar a esperar para recibir tu herencia. Porque es que uno ve personas, por ejemplo, yo había un dicho con los amigos que decía, que era fuerte, que decía, no se gana una herencia siendo hijo único. Y yo decía, ese sí es muy de mala, ¿sí o no? Pero cuando veía esto decía, tú y yo no tenemos esa condición. Porque aunque nuestros padres no hayan tenido una tierra física para heredarnos muchas veces, que es el deber ser bíblico, que yo le herede a mis hijos, ¿sí? Tú y yo tenemos una herencia por conquistar y una herencia que de salvación recibimos cuando Jesucristo intervino. Porque cuando Jesús entra en tu vida, te conviertes en hijo y en heredero. Pero la humildad te deja entender cuál es esa herencia. Y la humildad trae ¿qué? Calma. Cuando tú aprendes a calmarte, cuando tú aprendes a esperar,
Vamos a ver, ¿quiénes quieren un curso para esperar? ¿Sí? Los que levantaban la mano, yo voy a orar por ustedes mucho. Bueno, porque eso no se desea. Ya por naturaleza es suficiente. ¿Sí? Hay mamás aquí, ¿cierto? ¿Cuánto fue la espera? 18, usted tiene 2, también como 3, ¿sí me entiende? ¿Y eso de esperar es fácil? No es fácil. Pero el Señor dice acá que los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Y recuerde la perspectiva que yo le estoy dando. Hay una tierra aquí, física, por conquistar y heredar. Es una tierra profesional, es una tierra sentimental, es una tierra emocional, es una tierra ministerial que está por conquistar. Pero la perspectiva de eso que está por conquistar terrenal tiene que ver con el reino, con hacia dónde vamos tú y yo. Y eso es lo que el salmista está acá profetizando para aquellos que esperan en el Señor. Para aquellos que dicen hoy, mantengo la calma y soy humilde. ¿Sí? Para aquellos que dicen hoy, yo quiero aprender a esperar en el Señor. Que no es fácil de por sí, pero que es parte de nuestra vida en el proceso. El Sermón del Monte tal vez es un eco del Señor de este salmo, el Salmo 37, ¿sí? Y exhorta porque este salmista se está preguntando acá muchas cosas. Voy a devolverme al versículo 1 y 2. Dice, no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias. El salmista te está diciendo, no te compares, ¿sí? No te compares. Y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Si las redes sociales nos ayudan a algo, es a compararnos, ¿sí? Yo quiero que sepan, yo soy honesto, se los confieso. Yo uso mis redes sociales para chismosear. No puedo negarlo. Yo estoy viendo sus redes sociales. En muchas me siento a orar. En muchas me pongo a llorar. En muchas me río porque conozco la verdad, ¿sí? Pero uso las redes sociales de cierta manera para tratar de entender qué es lo que pasa en nuestros corazones. Y muchas de nuestras redes sociales reflejan qué hay en nuestros corazones. Pastor, yo no uso redes sociales, ya me tiene cansado con las redes sociales. Si usted usa WhatsApp, tiene redes sociales. ¿Sí? Y lo que usted habla y dice, evidencia su espera, evidencia su calma, evidencia que hay. Y esta es una que creo que nos quita la calma, la comparación, el medirnos. Si algo tiene el sistema en el que vivimos, es la comparación, porque es un sistema destinado a que si no eres exitoso, estás perdido. Si no eres exitoso, no eres humilde, ¿sí? No eres hijo y no tienes herencia. Y si el sistema me quita a mí la identidad que Dios me da a través de la palabra, entonces yo pierdo la calma. Porque mi identidad será puesta en otras cosas que no son la herencia que Dios tiene para mí. Y vuelvo y se lo repito y por eso se lo aclaré en principio. Claro que Dios te ha dado cosas y tierra para conquistar aquí en la tierra. Pero si eso no está conectado con lo que Él tiene como herencia para ti en el cielo, vas a perder la calma. Vas a perder la calma porque no es el propósito de Dios. Porque la herencia es una promesa. Versículo 2 dice, vuelvo a leerlo desde el principio, no te irrites a causa de los impíos ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Y cuando usted está envidiando a alguien que usted no conoce, que usted no sabe qué pasa en su vida, usted no sabe qué va a pasar en él. Y si es una persona malvada, pues la palabra te dice que algo va a terminar como no es, ¿sí? Y creo que todos en algún momento hemos tendido a comparar o hemos comparado, ¿sí? Yo personalmente en algunas crisis laborales siempre llegaba, yo tenía un compañero, es un gran amigo y éramos compañeros del inframundo, pero él vivió mi conversión y vio que yo ya no hacía lo que él hacía, ¿sí? Pero yo también vi que él no se convertía, él siguió igual de perdido que yo como yo estaba. Y en el camino del proceso, yo vi cómo él lo bendecía, no sé quién, pero lo bendecía, ¿sí?
Y yo no. Y tuve que preguntarle, Señor, ¿por qué a él sí y a mí no? O sea, todos han mirado la tajada del vecino. ¿Sí? ¿Por qué esa tajada es más grande que la mía? ¿Sí? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo soy cristiano? La palabra nos advierte aquí, nos dice, no te irrites con eso. No te irrites con lo que pasa al vecino que le puede ir bien. Pero nuestro corazón, que es orgulloso y que es engañoso además, necesita calmarse, necesita mantener la calma frente a esa comparación, porque esa comparación te quita la calma. ¿Sí? Dice, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Me salto nuevamente abajo al versículo 11. Dice entonces el Señor, pero los desposeídos heredarán la tierra. El que no tiene nada, lo tendrá todo. ¿Sí? Ayer hablábamos acá con unos siervos, unos líderes, y hablábamos de un lugar que está por acá cercano, que están vendiendo. ¿Sí? Y yo todos los días paso, y sí, yo lo veo y digo, es imposible, Señor, pero a mí me gustaría. Yo quiero esa tierrita para la iglesia. Entonces llegué y alguien me dijo, pastor, ¿usted no ha pensado en eso? Y yo, todos los días paso orando por ahí. ¿Y eso era posible? No tengo ni idea. Pero como es imposible para mí, es posible para él. ¿Sí? Y como hoy nos dijo que heredaremos la tierra, pues él la colocará. ¿Cuál sea? No sé. Pero él dice en el contexto bíblico que tú y yo, cuando hemos sido desposeídos de algo, heredaremos algo. ¿Sí? Y siempre recuerdo la sabiduría de mi mamá, que tenía un proverbio. No sé dónde lo sacó, de qué Biblia. ¿Sí? Pero siempre que me pasaba algo, decía, mijo, tranquilo, que eso es que Dios le va a dar algo mejor. ¿Sí? Me pasó con las novias muchas veces. Nunca llegó algo mejor hasta que me casé. Pero ese era el dicho. Y cuando yo veo esto, digo, sí, es cierto. Porque Dios siempre tiene algo mejor para aquellos que pierden. Para aquellos que, aunque pierden, no pierden la calma. Porque cuando tú y yo perdemos la calma, alguien se ríe de eso. Cuando tú y yo nos salimos de esto, perdemos lo que Dios quiere hacerlo. Y esa es una promesa. Y quiero leértela de esta manera, versículo 11 del Salmo 37. Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Porque de pronto tu herencia no es tener un terreno. Porque de pronto tu tierra no es tener cosas materiales. Es tener la salud que Dios te está dando hoy. Porque de pronto la herencia que quieres y necesitas es tu sanidad. La herencia que estás esperando es un esposo, es una esposa. O la herencia ya la tienes y no la has valorado. Porque te parece común, ¿cierto? Pero la palabra dice claramente, pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. ¿Alguien necesita eso? Se lo voy a leer en 3 versiones que me encantó. La Reina Valera dice, pero los desposeídos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¡Wow! O sea, cuando yo tengo claro que soy hijo en humildad y que tengo una herencia, yo voy a descansar en paz. O sea que no voy a perder la calma. O sea que esa imagencita va a ser sí en mi vida. Y me va a animar siempre porque viene de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, los humildes poseerán la tierra, la tomarán y vivirán en paz y prosperidad. Wow, yo dije versículo de Navidad, ¿cierto? Pero dice la palabra que cuando tú y yo somos humildes heredaremos y viviremos en paz y en prosperidad. Y esto me encantó. La Nueva Biblia de las Américas dice, y se deleitarán, escucha esto, y se deleitarán. ¿Sí? Cierre los ojos ahí y piense en algo que le dé deleite. ¿Sí? Si viene una hamburguesa, un pastel de chocolate, ¿sí? Un chocolatico caliente con queso y unas cobijas para ver el partido. Si eso le da deleite, piénselo, ¿sí? ¿Qué lo deleita? Escuche esto. Y se deleitarán en abundante prosperidad. ¡Wow! La humildad no tiene nada que ver con que tú no vivas bien.
Porque la palabra te promete que si tú eres hijo y eres humilde, heredarás. Y cuando heredas, eres próspero. Pero esa prosperidad no está marcada por el número de ceros que tiene tu cuenta. Está marcado por la plenitud y el deleite que tú hayas en Cristo. ¿Sí? ¿Se mojó todo? ¿No? Ah, bueno. Entonces dejen predicar. Gracias. Escúchelo. Y sé que se deleitarán. La primera clave era keep calm y sé humilde. La segunda se llama deleítate. Dígale que tiene al lado, deleítate. ¿Sí? Y haga así. Salmo 37, ahí mismo voy a seguir, no me voy a ir. Versículo 3. Y aquí, este versículo es un pasaje textual de la predicación. O sea, no hay forma de irse por otro lado. Cada línea del versículo le va a hablar a usted. Salmo 37, 3. En este mismo contexto de la herencia y de ser hijos de Dios. Confía en el Señor y ¿qué? Y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Si usted lo mira, este texto, todas son acciones. Piense que son requisitos, ¿sí? ¿Quién quiere que el Señor conceda los deseos de su corazón? Bueno, esos deseos del corazón normalmente deben estar alineados al de un hijo de Dios. Esos deseos del corazón deben estar alineados al de un heredero del reino. O sea, si tú y yo somos herederos del reino, nuestros deseos se alinean en deleite con Dios. Es decir, que eso que estás deleitando, que te deleita mucho, para Dios también es un deleite. Si eso que estás deleitándote no deleita a Dios, tal vez ese deleite se está traspasando al punto del placer o la lujuria y no es un deleite del Señor. Y por eso Dios no entrega una respuesta, porque Él no va a conceder los deseos de tu corazón como un capricho, sino como una herencia. Porque cuando tú te deleitas en Él, ¿sí? Él se deleita en ti. Déjeme le explico un poco qué es deleite. Dice el significado en el Drive, que deleite procede del verbo deleitar y está vinculado a un placer. O sea, es algo que a ti te gusta. No hay forma de que hagas algo que no te gusta para que Dios se deleite. Hay cosas como la disciplina que implican que muchas veces a nosotros en principio no nos agrada. Pero tarde que temprano, si tú quieres ser disciplinado, vas a crecer en el músculo para ser disciplinado. ¿Me explico? Cuando tú vas al gimnasio, me pasó en estos días, yo fui a una terapia de este hombro y resulta que yo, muy guapo, el terapeuta me dice, ¿está bien el peso? Y yo, sí, está bien, eran unas plaquitas como así de chiquitas, ¿no? Porque son de terapia, son pequeñas y yo todo humilde, ¿no? Le alcanza otra, yo sí, ponga otra, más. Le puso como 4 plaquitas y yo veía eso tan chiquito, ¿sí? Y yo me fui, yo todo contento, ya en la cuarta serie ya estaba como que, como que me fue la mano, ¿no? Pero lo terminé, yo dije, será pequeña, todo humilde, ¿no? Y me fui para mi casa. Y me levanté al otro día. Vamos a alabar al Señor. ¿Qué pasó? Entonces llegué donde el fisioterapeuta el otro día y le dije yo, pero mira que me está como doliendo. Yo le dije que sí era suficiente. ¿Por qué? Ya no me duele, ya lo puedo hacer. Pero para empezar a hacerlo dolió. El deleite, ¿sí? Muchas veces comienza en momentos donde tú tienes que esforzarte y te va a doler para que empieces a deleitarte en él. Porque ya después, cuando tú quieres que tu músculo crezca, cuando tú quieres que esa área de tu vida crezca, ya no te va a doler. Ya dolió. Ya ahora viene el deleite. Y ahora tú lo quieres hacer más. ¿Por qué? Porque te sientes inspirado, porque quieres crecer en esa área. ¿Sí? El problema
es que ese deleite en la mayoría de las veces de nuestras vidas, como tiende a un placer, se tiende a acomodar. Entonces tú confundes un placer bueno que Dios me da, ¿sí?, con la lujuria o con una tendencia a lo fácil. Y eso no es lo que Dios quiere hablar acá. Porque el que es humilde conoce la realidad y sabe que todo tiene un esfuerzo. Y que claro que te deleita y te genera un placer, porque hay sanos placeres, ¿sí? Jesús no condenó los sanos placeres que teníamos: compartir en familia, comer con los amigos, jugar, reír. ¿Cuántos sanos placeres tenemos? ¿Cuántos hobbies son un sano placer para ti? Sí, hace rato nos hacemos la pregunta, ¿cuál es tu hobby? Y si no tienes un hobby, pues bueno, en humildad, hoy que estamos hablando de la H, debes preguntarte cuál es tu hobby. ¿Cuál es el hobby de tu esposa? ¿Cuál es el hobby de tus hijos? Con mi esposa decíamos ayer, necesitamos 3 días de vacaciones, vamos a pedirlos, pero solo para dormir. Y mi esposa me dijo, sí, pero sin ustedes. Y yo, tiene razón, ¿no? Tiene razón. ¿Sí? Un sano placer. Dice, deleite es aquello que produce y genera satisfacción, goce, agrado, dicha. Y me encantó esto, porque dice, implica los 5 sentidos. Proverbios 4:23 dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La Nueva Traducción Viviente dice, guarda tu corazón porque a través de él se traza el rumbo de tu vida. Y en el versículo 20, cuando tú ves el Proverbio 4, lo que él dice antes para aprender a guardar el corazón es: atesora mi palabra, guarda tus ojos, guarda tus manos, ¿sí? Guarda lo que tocas, guarda lo que ves, guarda lo que hueles, guarda lo que escuchas. ¿Por qué? Porque no puedo perder de vista el deleite. Y a veces Dios necesita que yo genere espacios donde yo me sienta cómodo con Dios, ¿sí? Por eso Dios hoy está confirmando que tenemos que cambiar el techo. Porque uno tiene que estar cómodo deleitándose en Dios. Uno tiene que deleitarse en escuchar la palabra. Mire, usted me va a creer esto, que yo tengo siervos que cuando compramos las sillas, un día vino llorando uno y me dijo, pastor, no, hoy me sané. Yo, ¿qué le pasó? Yo pensé que las sillas de la iglesia no podían tener brazos. Y yo dije, ¿cómo así, Carlos? ¿Por qué? Porque venimos acostumbrados a que es así. Mentira, no está llorando. Pero venimos con paradigmas de que es un placer, cuando la comodidad nos da deleite. Y tú te tienes que sentir cómodo para adorar a Dios. Y máxime cuando sabes que eres hijo y que con humildad eres heredero. Entonces, cuando tú te deleitas en Dios, lo que sigue es que Él concederá los deseos de tu corazón. Pero para que eso pase hay unos requisitos. 1, confía en el Señor y haz el bien. Sin confianza, Él no va a conceder los deseos del corazón. 2, establécete ¿en dónde? En la tierra que Él te da por herencia. En ese lugar donde estás, Él te está diciendo, establécete. Si tú llegaste a esta iglesia y todavía traías dudas a hoy es el día para que decidas. O te estableces o buscas una donde te establezcas. Pero el llamado de Dios a los hijos herederos es establecerse en un lugar. Porque tú no puedes seguir brincando. Tú no puedes seguir saltando para poder edificarte. Porque al final, ¿qué va a pasar? Que te vas a llenar de orgullo y que te vas a confundir en el camino. Confianza y establecimiento. Confianza, hacer el bien, establecerme en la tierra y mantenerme fiel. ¿Fiel a quién? En esta iglesia tenemos una cultura y dentro de esa cultura dice que somos leales. ¿Sí? ¿A quién? A Dios, a la familia y a la iglesia. Mantente fiel, sé leal. ¿Sí? Y después dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón, cuerpo, alma y espíritu.
mente, emociones y voluntad. Ese es tu corazón, ¿sí? Sobre él dice la palabra que él actuará. Encomienda al Señor tu camino, confía en él y él actuará. Mira lo que dice el versículo 6, una consecuencia. Si tú entiendes esto, ¿sí? Si tú entiendes que es deleitarte en el Señor, recibirás herencia, porque dice la palabra, hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Y después dice en el versículo 7, guarda silencio ante el Señor y espera en él, ¿cómo? Con paciencia. Aquellos que quieren herencia, aquellos que quieren en humildad como hijos de Dios, ver la mano de Dios abriendo una puerta de sanidad, una puerta de prosperidad financiera, material, emocional, sentimental. No sé cuál sea tu puerta. El salmista dice, guarda silencio ante el Señor y espera en él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. ¿Cuál es tu deleite con el Señor? Porque ahí donde está tu deleite, ahí está tu corazón. Y ahí donde está tu corazón, está o no está tu herencia. Y si tú te pierdes de ese deleite con Dios, no vas a disfrutar de la herencia que Dios tiene para ti. Y tal vez la herencia que Dios tiene para ti, tú ya la tienes. Pero sigues buscando afuera algo que se parezca a la herencia de Dios, cuando Él ya lo hizo en la cruz todo para que tú la recibieras. El salmista ahí mismo en el versículo 30, en el capítulo 37, versículo 11 dice, los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Este salmo me parece una foto del Sermón del Monte, porque en el Salmo 37, de hecho, el salmista está hablando de un Dios que no lo va a dejar solo, que cuando él aprendió a deleitarse en ese Dios concedió los deseos de su corazón para vivir en paz y en prosperidad. No está mal que el pueblo de Dios anhele la paz y la prosperidad. Lo que está mal es que lo haga sin humildad. Lo que está mal es que lo haga perdiendo su identidad de hijo de Dios. Lo que está mal es que tú y yo nos perdamos de los sanos placeres de Dios para estar más cerca de Él. Y los confundamos con los ofrecimientos mezquinos de este mundo y de este sistema que quieren parecerse a lo que es Dios, pero no alcanzan a hacerlo. Recuerde bien que la palabra dice que hay un engañador. ¿Y para qué? Pero él de engañador lo hace bien, ¿sí? Él copia lo que es bueno. Entonces él dice, mire, esta es su herencia, usted se la merece. Esta herencia es su deleite, su lujuria, su placer. Entonces el diablo te dice, disfrútala, porque él es buen engañador. Usted nunca ve al diablo haciendo una copia pirata, no sé, ¿de qué? De esa gorra. Bueno, esa es de tierra, no, esa es de calidad. Él no va a ir a hacer una copia pirata de la camisa de Arturo Calle, ¿no? No. Él hace una copia pirata Tommy, ¿sí? Porque él piratea lo grande, ¿sí? O sea, cuando el diablo engaña a su pueblo, al pueblo de Dios, lo hace ofreciendo una paz y una prosperidad equivocada. Y eso pasa cuando un pueblo pierde la humildad y no entiende que es heredero, porque es hijo. Recuerda cómo lo empezó haciendo el apóstol Pablo, que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo. Pero también advierte, dice, tampoco uno más bajo. Tú eres heredero y eres hijo. Tú tienes derecho a lo que Dios planeó para ti. Toma tu posición como hijo y hazlo. Y eso solo es posible a través de la cruz. Cierro con esto en Efesios 1, versículo 9 al 11. Dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, porque la humildad es conocer la voluntad de Dios, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. ¿Sí? O sea, cuando usted es humilde, usted entiende la voluntad de Dios, porque se deleita en Él, porque no se compara y porque sabe que usted tiene un propósito que fue establecido en una cruz. Recuérdelo, usted y yo nacimos herederos, pero por el pecado nos separamos de la herencia.
Y cuando nos separamos de la herencia, necesitamos un abogado que nos recupere la herencia. Y Jesucristo viene y lo hace y nos dice que cuando nos deleitamos en Él, recibimos en esa herencia paz y prosperidad. Y recibimos descanso. Y sigue diciendo el versículo 10, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Pero pastor, yo no he recibido ninguna herencia. La vas a recibir en el tiempo de Dios. La vas a recibir en el tiempo perfecto de Dios. ¿Sí? Pastor, pero es que ya me está dejando el bus. La vas a recibir en el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque es la promesa. Cuando se cumpliera el tiempo. Dice, reunir en Él todas las cosas. ¿Alguien tiene aquí? Voy a preguntarlo así. ¿Está entendiendo este sermón de que hay herencias materiales, físicas que usted necesita? ¿Alguien lo está entendiendo así? Yo quiero decirte, no es tan mal. Porque mira lo que dice la palabra. Tanto las del cielo como las de la tierra. Cuando tú y yo las conectamos, entendemos que esa tierra prometida que estamos recibiendo aquí, que va a ser de bendición, de deleite, que esa casa, que esa esposa, que esos hijos que yo recibo acá son para disfrutar acá. La iglesia que Dios nos da es para disfrutar acá. Mire, aquí disfrutamos tanto que ya esta mañana estaban diciendo, ¿usted durmió aquí o qué? Yo lo vi ayer a tarde hasta aquí, ¿sí o no? Porque los siervos que terminaron el festival se fueron a las 12. Y algunos de ellos estaban aquí a las 7 de la mañana y yo le digo, ¿ustedes no les han dormido en la casa o qué? ¿Saben por qué? Porque ellos saben que lo que hacen aquí como herencia también tiene impacto allá como herencia. Porque cuando Cristo le enseña a sus discípulos como discípulos a ser herederos, les está diciendo que todo lo que hagan acá tiene impacto allá. Porque sería muy mezquino un Dios que te ofrece una herencia, pero que te tienes que morir para disfrutarla. Ayer una persona me decía, pastor, estoy orando para que ya me lleve. Y sé que es un hombre conocedor de la palabra. Y yo le decía, pues no te puedo ayudar a orar por eso, pero oraré para que la voluntad de Dios se haga. Porque tú mejor que nadie sabes cómo lo dice la palabra. El apóstol Pablo recurre y le dice, Señor, listo, acabé, vámonos. Y el Señor le dice, deleítate en el Señor, que yo tengo el tiempo perfecto. Y ahí entonces Pablo, ¿qué hace? Se pone a llorar, ¿no? Sabe que lo que haga en esta tierra, hasta que Él venga, lo hará en humildad, como hijo y heredero de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz. Dice, tanto las del cielo como las de la tierra, en Cristo también fuimos hechos herederos, pero fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas. ¿Cuáles? Todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Si tú quieres herencia, vas a tener que aprender a deleitarte en el Señor, pero haciendo la voluntad de Dios. Pero eso me encantan los novios cuando esperan y se guardan, porque los que esperan en el Señor recibirán herencia. Cuando una pareja decide honrar su cuerpo, entregárselo a Dios, recibirá herencia. Es lo que dice la palabra, es la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque humildad es heredad, pero heredad es salvación. Anhela lo que Dios te está dando en esta tierra, disfrútate, deleítalo, pero jamás pierdas la perspectiva de que nuestra verdadera herencia es la de aquella tierra nueva que un día nos espera. Donde dice la palabra, no habrá llanto ni dolor. Donde las calles de oro serán. Donde tú y yo vamos a poder abrazarnos cara a cara y deleitarnos plenamente con Él, con Jesús. Romanos 4:13 lo dice. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que Él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. La humildad te da autoridad
para recibir del cielo la unción, la herencia que Él tiene preparada para ti. Pastor, es que no se ve en mi cuenta, pero eres heredero. Y esta es una de esas características que si tú decides creerla y vivirla, tiene que marcar una diferencia en tu vida como discípulo de Cristo. Porque aquellos que son discípulos se deleitan en la herencia del Señor, que viene del cielo y que está dada acá para hacer cosas sobrenaturales. Porque si tú eres heredero como discípulo de Dios, míreme, piensen en esto, los discípulos están recibiendo este sermón y el Señor les está diciendo, dichosos los humildes. ¿Qué tenían los discípulos? Nada. El que más plática más o menos tenía era Mateo. ¿Sí o no? ¿Y el resto cómo estaban? Mejor dicho, como bolsillo de ministerio juvenil, pelado. ¿Sí? Los jóvenes nunca tienen plata, ¿usted no ha visto? Pero cuando uno va a comer sale de alguna parte, no sé de dónde. Pero ninguno tenía. Y Jesús les dice, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Yo me imagino estos discípulos de Jesús con toda esta información en la cabeza, ¿cómo iban a procesar eso? Cuando más adelante Jesús les iba a decir, vayan que los haré testigos. Cuando Mateo 28:19 les iba a decir, vayan y hagan discípulos de las naciones. Y entonces la herencia, ¿cuándo la va a disfrutar? En las naciones. Cuando nosotros vamos allá a la Sierpe, al Pacífico, sabemos que es parte de nuestra herencia. Y no muchos van. Mire, ahora subí a Lili aquí. Uno de sus hijos se llama Michael. Y algunos se acordarán de esa prédica, la di hace mucho tiempo. Y les conté que estando en la Sierpe, una serpiente mordió a un niño. Y ayer ese niño estaba en esta iglesia. ¿Saben quién es? Dios. Recordándonos a través de ellos que tal vez mi herencia no se parece a la tuya, pero que tú y yo somos herederos del reino. Y que como discípulos de Jesús, si somos hijos humildes, vamos a recibir la herencia para hacer cosas, dice el Señor, aún más grandes que las que Él hizo. Porque eso es lo que Él tiene, las puertas abiertas para aquellos que son mansos y humildes. Y seguramente tú necesitas hoy recibir del Señor un espíritu que hoy te vuelva al deleite de Dios y que puedas ver las puertas abiertas en lo que el Señor quiere para ti.